Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. Señores, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Estamos ya listos para conversar esta mañana con tres panelistas, tres analistas, bueno, obviamente de pensamiento diverso, ¿no? De alguna manera, es importante que ustedes escuchen la opinión de estas personas porque tienen la experiencia suficiente como para decirnos, para leernos el momento político electoral, que es lo que vamos a hablar. Yo creo que la renuncia del doctor Norman Quijano como candidato a la alcaldía municipal de San Salvador amerita hacer un programa como este, un programa más sobre esta situación. El doctor Francisco Bertrán Galindo está conmigo esta mañana. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto. Bienvenido. Juan Ramón Medrano también. Juan Ramón, muchas gracias por estar con nosotros, un gusto. Gracias a la orden. Bienvenido también y Dagoberto, que vino hoy con matices verdes, Dagoberto. Sí. ¿Ah? Verdes y blancos. Verdes y blancos, sí. Sí. No se sabe qué es lo bueno, lo blanco o lo verde. O lo verde. Lo blanco concentra todos los colores y el verde, la vida. La vida. Sí. Bienvenidos. A ver, doctor, cuando usted supo lo de la renuncia del doctor Norman Quijano, ¿cómo lo leyó? ¿Por qué se da esto? No es una cuestión usual esto, o sea, que se dé seguido esto, digo, ¿no? Sino más bien que nos sorprendió a muchos, probablemente no a algunos al interior del Partido Arena que ya veían venir esta situación de renuncia. Digo de renuncia porque otros dicen, mire, no se ha dado una renuncia, simple y sencillamente le dijeron, señor, apártese porque las encuestas no le están favoreciendo en este momento y vamos a buscar a alguien que sea más competitivo, sobre todo con Bukele, que es el candidato del partido Frente Farabundo Martí. Sabemos que hay otros candidatos como Roberto Cañas también, pero bueno, entiendo que por ahí más o menos estaría definida la situación, ¿no? Como siempre. Bueno, yo no podría darle detalles de la interiorización de esa cosa porque estoy bastante fuera tanto del equipo de Norman como del tema del partido, pero sí se rumoró ya varias semanas antes que Norman estaba como deseoso para dejar la campaña, es decir, estaba evaluando, estaba haciendo gestiones, haciendo cosas, pero yo creo que esta explicación vista desde fuera uno puede encontrarle varias cosas probablemente sumadas, conjugadas y posiblemente multiplicadas. Uno es el hecho de que la campaña presidencial termina, pierde la campaña, aunque fueron por solo 6,000 votos, pero pierde la campaña. Y eso en las estructuras partidarias tiene un elemento importante. El candidato, cuando es candidato, es el jefe del partido. Pero una vez que pierde, es la estructura del partido la que retoma nuevamente el control. Entonces el candidato, que se puede sentir que tiene derecho para fijar política o hacer cosas, se desayuna el día siguiente que ya no tiene ninguna facultad para eso. Eso influye en el espíritu del candidato que pierde. Pero además está el tema de la municipalidad. Y yo pretendería que además existía un cierto sector dentro del partido que no quería la candidatura de Norman. ¿Por qué razón? ¿Por esas razones que me ha explicado? Yo creo que vienen desde la presidencial. Usted recordará que hubo una fuerte campaña también de un mismo sector dentro del partido que no querían de que Norman fuera candidato. Y a eso le agrega el elemento de la figura del señor Bukele, que aunque no se ha testeado realmente en San Salvador, pero su juventud y el estilo con el que hace las cosas genera toda una sensación que un estilo que, ¿cómo lo describiría usted, doctor? Mire, él es un hombre joven con una visión mediática importante. Lo que vimos en Nuevo Cuscatlán, en cómo llevó su campaña, fue con acciones bastante creativas, es decir, ir a poner los zapitos con focos, ofrecer el agua gratis, es decir, ese tipo de cosas generó que pudiera ganar en Nuevo Cuscatlán. Nuevo Cuscatlán, sí. Falta ver si ese tipo de cosas le pueden funcionar en una ciudad un poco más compleja como San Salvador. Pero digamos, el estilo, su personalidad y todo eso, supongo que hizo que al final... ¿Es Norman la primera víctima de la candidatura de Nayib Bukele? No creo. Yo no diría que ¿No la hubiese víctima. renunciado Norman si Bukele no hubiese sido el candidato? No lo sé, porque
como le digo, tiene que ver el Ajá. tema de su actitud personal, tiene que ver los conflictos internos y yo creo que esas dos cosas son suficientes para definir si seguía o si no seguía. Lo del señor Bukele yo lo veo más bien como un elemento que quizás está la cosa que ya se viene, le pone y se termina viniendo el tema. Ok, Juan Ramón, ¿cuál es tu lectura de esta situación, de este momento que está viviendo la capital y las candidaturas para la alcaldía municipal de San Salvador? Bueno, obviamente la alcaldía de San Salvador es, digamos, políticamente hablando, la segunda plaza más importante a nivel de imagen, ¿no? Y siento que de alguna manera Norman dijo, miren señores, yo quiero ser candidato, no candidote. O sea, de alguna manera estaba diciendo, miren, está bien, ¿verdad? Yo participé en las elecciones presidenciales con un partido dividido, no quiero volver a participar con un partido dividido o ser el responsable de otra pérdida que no necesariamente fue mi responsabilidad. Creo que ese fue el mensaje. El mensaje, no vamos a ir a otra elección. Pero tú me lo estás poniendo como que él decidió renunciar y no lo renunciaron. Al final sí, al final él decidió porque él se hubiera podido agarrar y decir, no, yo me quedo, pase lo que pasa, pero al final sí, fue decisión de él, obviamente con una gran presión, obviamente claro de que podía perder, con altísimas posibilidades de que podía perder. Eso es lo primero. Lo primero es de que él estaba considerando la posibilidad de continuar porque, dicho de manera, yo diría, objetiva, no había hecho un mal papel como alcalde. O sea, el hecho de que lo hubieran reelecto no implicaba que no había hecho un mal papel como alcalde, pero obviamente... Y además salió bien evaluado, ¿no? Según, salió por bien supuesto, evaluado el proceso interno del partido. como tal internamente, pero el hecho de haber perdido una elección presidencial con un escalón arriba de lo que estaba disputando ya tenía un valor importante. Además, desde el punto de vista político, hablando de los dos candidatos de peso que actualmente ya habían surgido, por un lado, Bukele tenía la posibilidad de ganar las elecciones de alcaldes del 2015, ganarlas el 2018 y poderse catapultar a ser candidato a presidente para el 2019. Norman Quijano, a lo más que podía esperar es a mantenerse en el puesto. ¿Por qué? Porque para el 2019 no lo iban a proponer en su partido como candidato a presidente porque ya había perdido. Por lo tanto, estaba de alguna manera Arena perdiendo la oportunidad de poner a competir a su gente y si gana la alcaldía él o la candidata de Arena, pues obviamente puede catapultarse como candidato a presidente. Y por supuesto que quizás lo más preocupante, lo que debe ser más preocupante para Arena es el hecho de que hay un pulso interno y eso se da por lo general cuando un partido entra en crisis, cuando ha perdido ya 2 veces seguidas una elección presidencial y cuando no se logran arreglar los bártulos internos. Roberto, ¿cuál es su opinión? Mira, antes de eso, quiero llamar la atención a una cosa que aparentemente está lejos y aparentemente no tiene nada que ver con nosotros. Me refiero a la batalla de Kobani. Kobani es una ciudad siria situada en la frontera con Turquía. Ahí se está desarrollando un combate ya prolongado en varias semanas. Está siendo defendido por los kurdos sirios y kurdos turcos. Es gente del PKK, cuyo líder Öcalan es prisionero de los turcos en una isla del Mar de Mármara. Excelente guerrillero y excelente combatiente. Si esa ciudad cae, Turquía entra en una situación de mucha inestabilidad. Y solo quiero decir que están puestas las piedras para una tercera guerra mundial. Todo va avanzando hasta allí. Pero nada más dejo el tema y llamo, tema interesante, sí, y llamo la atención en eso. Okay. Ojalá podamos tener la oportunidad de explicar qué es lo que está ocurriendo, cuál es la geopolítica que se está moviendo ahí. Muy bien. Ahora, lo que me has preguntado tiene 2 lecturas. Una es una lectura electoral y la otra es una lectura política. Ocurre que los hechos políticos no siempre se miran y aparentemente uno puede equivocarse, pensar que es un problema de candidatos. Y si es un problema de candidatos, es un problema de personas que tienen determinados poderes y facultades publicitarias y propagandísticas que definen bastante lo electoral. Pero lo político no se define por esos raseros.
¿Cuál es el fondo político de la situación entre Norman y Bukele? Norman y Bukele, ¿cuál es? El fondo político es el hecho de la confrontación de dos burguesías. Una burguesía ascendente y una burguesía oligárquica tradicional, expresada en el Partido Arena. La burguesía ascendente expresada en el partido FMLN. Aquí hay una disputa que no está resuelta. En realidad es una disputa débil en el sentido de la misma disputa. El candidato Bukele expresa el pensamiento filosófico, el pensamiento económico, el pensamiento estratégico más completo del FMLN. ¿Por qué más completo del FMLN? Porque nadie lo expresa con tanta claridad y con tanta practicidad que Bukele. Es el personaje que ha definido y expresa bien lo que el FMLN piensa sobre la economía, sobre el ser humano, sobre el poder político, sobre la comunidad, sobre el Estado y sobre el gobierno. Es ese personaje. Ahora bien, Arena, que ha aparecido, aunque ya no es instrumento de una burguesía oligárquica, se mueve en medio de conflictos y contradicciones, al grado tal que uno piensa que el enemigo fundamental de Arena es Arena mismo. No es el FMLN. ¿No es así? ¿Cómo no? Es así. No es el FMLN. Y el enemigo del FMLN no es Arena. Porque ocurre que en la coyuntura electoral no hay un fortalecimiento del FMLN, hay un debilitamiento de Arena. Y lo que parece fortaleza en el FMLN no existe, es debilidad de Arena. Okay. Qué interesante. Doctor, comparte ese punto. Me parece interesante y analizar un poco lo que está diciendo Dagoberto, ¿no? El enemigo del partido Arena no es el FMLN, el enemigo del partido Arena está al interior del partido Arena y no es que se haya fortalecido una opción, sino más bien que se debilita la otra y hace ver fuerte al adversario en este caso. Digamos que antes de poder referirme concretamente al tema, déme hacerle una reflexión electoral. Norman Quijano participó en San Salvador en 4 elecciones, 2 de alcalde y 2 vueltas presidenciales. En la primera de alcalde ganó por pocos votos, pero a partir de ahí, Norman Quijano en las 3 elecciones siguientes que fue, ganó en San Salvador en todo y cada uno de los sitios electorales. O sea, Norman no perdió ni un solo lugar electoral en San Salvador, ni en la votación de alcalde, ni en la primera vuelta, ni en la segunda vuelta. O sea que quiero dejar claro esto porque quiero enfatizar el tema de que probablemente a Norman no se le puede ver ni se le debió ver nunca como un candidato débil. No hay historia para comprobar eso. Y no lo era según los resultados que usted está planteando. Pero ni siquiera en la primera vuelta que salió tan mal el partido, porque Arena pierde las elecciones presidenciales en San Miguel y en Usulután. No las pierde en la región central. Y San Salvador y la zona metropolitana no la perdió Arena. Entonces yo creo que es un tema que tenemos que verlo en perspectiva. Probablemente yo creo que la discusión, ahí sí asumo un poco, que hay un elemento de división interna y es lo que... A ver, pero ¿qué alienta esa división interna? ¿Qué es lo que potencia esa división interna? Eso sí no les sabría decir porque ahí hay que estar adentro y yo no estoy adentro, ando en la periferia del problema. A Juan Ramón, tal vez tiene una lectura pero de eso, los políticos tendrán una visión. Yo lo que veo es que sí, hay esa diferencia, pero creo que un elemento importante fue Norman mismo. Entonces, ¿Norman fue víctima de esa división interna? No, es que yo creo que no me estoy logrando explicar. El primer criterio que tenemos que ver es a Norman. Norman con su actitud, con su forma
Y yo creo que probablemente estaba cansado de eso que usted dice y otras cosas más. Eso se agrega allí sí a una presión interna donde le está diciendo, mire, sálgase porque por todas las razones que se han explicado acá. Pero yo sí quisiera rescatar que no es el tema de la debilidad de Norman. Yo a Norman nunca lo vi débil electoralmente en San Salvador. A otra cosa será en San Miguel, pero aquí no. Entonces yo creo que es importante ver cómo el nuevo candidato enfrenta la campaña, si está con Norman o sin Norman. Para mí es importante que Norman lo respalde, porque si no, sí lleva peligro. Y se ha mostrado un poco escéptico, ¿no? Yo creo que son los momentos. Escéptico, digo, en torno al nombramiento del futuro candidato municipal. municipal. Bueno, vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, Juan Ramón, escuchamos contigo tu análisis de nuevo, ¿no? Hay un tema importante ahí. Correcto. Si la salida de Norman Quijano salva esas diferencias que usted dice, doctor Francisco Bertrán Galindo, que probablemente existen al interior del partido. Si la salida de Norman unifica, entonces el partido, como se ha querido plantear después de la salida de y la renuncia de Norman Quijano. Nos quedamos con Alejandra Canales, que se encuentra en el Cementerio de los Ilustres, donde se desarrolla un evento del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Partido en el Poder. Veamos. Hola Romeo, saludos a tus invitados. En efecto, estoy en el Cementerio de los Ilustres, donde esta mañana el FMLN conmemora el natalicio del líder histórico Chafik Handal. Varias personas del partido se han acercado hasta este lugar, donde se espera que en algunos minutos se inicie con la colocación de las ofrendas florales. A esta hora de la mañana han llegado diputadas como Norma Guevara y también Lourdes Palacios, así como otros miembros de la Comisión Política del FMLN. Se está a la espera que vengan todos los integrantes del partido para iniciar, como te repito, con la ofrenda floral por celebrar el natalicio número 84 del líder histórico del FMLN, Chafik Handal. Tienen en pantalla imágenes de todos los militantes del frente que están aquí listos ya con las ofrendas florales para iniciar dentro de unos minutos con esta conmemoración, repito, 84 del natalicio de Chafik Handal. Gracias, Alejandra, muchas gracias por tu reporte desde el Cementerio Los Ilustres. Nosotros hacemos una pausa comercial y regresamos en breve. Gracias, Alejandra. A ver, estamos de regreso. Lógicamente, si yo le pregunto a un dirigente del Partido Arena si Arena está unificado, si está unido, pues me va a decir que sí, ¿no? Lo importante es escuchar la opinión como del doctor Francisco Bertrán Galindo, que un poco externa, digamos, sobre esta situación, o la de Juan Ramón Medrano, o la de Dagoberto Gutiérrez, para tener más elementos y analizar y saber si en realidad la salida de Norman, decía Juan Ramón, unifica al partido, porque en uno de sus tweets, en la cuenta de tweet de Norman Quijano, deja claramente el mensaje de que no debemos de ir a una segunda elección divididos, dejando lógicamente entrever que la elección anterior fue complicada, tal como de alguna manera lo reconoce y lo analiza el doctor Francisco Bertrán Galindo. La salida de Norman, ¿qué significa? Más, digo, unidad o posibles fracturas internas. Fíjate que antes de entrar al tema, estaba recordando de que al final de los 70 conocí a un grupo de kurdos, de lo que está hablando Alberto, y de pura equivocación. Nosotros nos íbamos a reunir con el imán Khomeini y otros dirigentes de Irán, pero de repente nos dicen, miren, vengan, nos llevan a otra casa, aquí vamos a reunirnos con unos compañeros, y platicamos en una región simpático y gente, pero lo sentí un poco preocupados, ¿no? Como sintiendo que estaban en la clandestinidad. Cuando uno anda en la clandestinidad, sabe que entonces después me doy cuenta de que los kurdos, por lo general, eran opositores a prácticamente todos los gobiernos y también al gobierno de Irán. Y a mí me habían invitado al gobierno de Irán a que fuéramos a hablar con ellos. Con el enemigo del gobierno. Exactamente, pero bueno, después de la anécdota. Miren, yo creo de que realmente Arena está en un callejón sin salida en este momento. ¿Por qué? Para mí que el que puede unificar Arena es Edwin Zamora, es el más aceptado por todos. Pero
para muchos es un poco apagado, no lo conocen y difícilmente le ganaría a Bukele así como están las cosas ahora. Mientras que Ana Vilma, ¿verdad?, de alguna manera sí tiene oposición interna. Yo no sé si van a salir de Guatemala para llegar a Guatepeor, o sea, si van a salir de una división y de un candidato que no les gusta a otra candidata que no les gusta. Ana Vilma obviamente es mejor contendiente para poder disputarle la candidatura a Bukele, pero internamente no sé si va a resolver los problemas. Y un elemento más, en la 102.9, uno de estos jueves, Giovanni Galea planteaba que, decían, como respuesta a la campaña de Arena nos mintieron, también se podría decir nos mintieron porque dijeron que el gobierno de Funes era el peor gobierno y salió como con 7 de nota. Dijeron que el Frente y el gobierno eran el peor gobierno y sin embargo volvieron a ganar las elecciones. Entonces ahora nos dijeron, Arena está unificada y ahora Norma nos está confirmando de que están divididos, nos volvieron a mentir. Entonces así con ese tipo de mentiras se están debilitando y no van a ganar las elecciones. Pero vaya, cuando el discurso del doctor Quijano, él dice, sí, mi salida significa que le hago bien al partido, me aparto, ¿no? Por eso preguntaba, la salida de Norman, ¿vuelve las aguas a su nivel al interior del partido? No, por eso te decía que no, porque depende del candidato que lleven, porque si es Edwin creo que puede unificar más al partido, pero tienen la valoración, que hacer la valoración de si es el candidato para confrontar a Bukele. Y si va Ana Vilma, es la mejor candidata para confrontar a Bukele, pero internamente ya sabemos que genera también anticuerpos. Entonces creo que no han resuelto, depende de quién escojan. Dago, tu apreciación, te reitero un poco la pregunta, ¿no? La salida de Norman Quijano significa que las aguas vuelven a su nivel o de repente significa más problemas al interior del partido? Un poquito de los kurdos. Ajá. Hay kurdos iraníes, Hemos estado kurdos entre política internacional y nacional. kurdos sirios y kurdos turcos. Exactamente. Todos ocupan un territorio que se llama Kurdistán, que por el norte limita con Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Y por el este con Irán, y por el oeste con Turquía, y por el sur con Irak y Siria. Por eso es que ellos... pasemos a tu pregunta. Ocurre que Nayib Bukele surge, se define, se organiza, se pronuncia, se cincela y se perfila frente a Norman. Eso es interesante. Para Norman. Para derrotar a Norman. Cuando Arena le quita a Norman, todo eso queda en el aire. Todo eso queda en el aire. Y entonces, por eso la reflexión no ha de ser exactamente electoral. Hoy todo eso está en el aire. Es que Norman era para Bukele un enemigo prefabricado. Pero al moverse eso, es lo que los abogados llaman error en el blanco. Cuando se tira algo que no está ahí. Ok, entonces que no es la salida de Norman complica a Bukele, ¿me quieres decir? Exactamente. Ahora bien, como muy bien decía Chico, Norman es un candidato fuerte. No es un candidato débil, no. Bueno, sí perdió en las elecciones presidenciales por unos miles de votos. Claro. Entonces, es un candidato fuerte. Claro. Además, es un alcalde fuerte. Un alcalde fuerte. Ahora... ¿Y cómo es que un candidato fuerte y un alcalde fuerte queda fuera? Excelente. Eso solo se entiende a partir de una reflexión política. ¿Cuál es la debilidad de ese candidato fuerte? Es la correlación de fuerzas al interior de su grupo partidario. Esa es la debilidad. ¿Sacrificó el partido? No. Es que yo puedo ser un candidato débil y tener una poderosa correlación al interior. Yo soy el candidato. Yo puedo ser un candidato fuerte, pero si no tengo una correlación correspondiente, pierdo la candidatura. Eso es lo que ha pasado aquí. Ahora bien,
Esa correlación al interior del partido se aclara sabiendo y a qué sector expresa Norman, a qué sector representa Norman. Porque uno siempre representa a un determinado sector, uno expresa determinados intereses, determinadas corrientes filosóficas, todo, económicas y políticas, porque pertenecemos a determinadas clases sociales. Ahora bien, este es el punto. Entonces, aquí viene otra pregunta. ¿Y por qué ocurre esa división interburguesa? Interburguesa, que es la base de esta coyuntura, que es lo que se expresa al interior de Arena. Pero es lo que se expresa también al interior de la sociedad salvadoreña. ¿Pero por qué se expresa, para ir finalizando? A eso voy. ¿Por qué se expresa y termina Tres dejando cosas. fuera al candidato supuestamente mejor, ¿no? Sí. Esos diferentes bloques burgueses tienen el mismo proyecto. Digo, Arena tiene un proyecto similar al proyecto del bloque del FMLN. No hay diferencias, no hay diferencias. Aquí no estamos en el terreno de las izquierdas y las derechas. No se trata de eso. Son dos proyectos similares, pero hay diferendos en los siguientes aspectos. Uno, ¿quién controla el aparato de Estado? Es que esto no es una cosa meramente administrativa. No. Es como el quid del asunto. ¿Quién controla el aparato de Estado? Y segundo, ¿quién es definido como el nuevo guía? El nuevo jefe que conduce ese aparato. Y tras la salida de Norman, ¿a quién identificas tú? Y le impone un rumbo al país. No, este es un planteamiento político que está a la base de lo electoral. Vamos a pasar luego a lo electoral, a lo meramente electoral. Pero por favor, ustedes en su cerebro separen siempre lo electoral de lo político. La madre del cordero siempre es lo político, es decir, lo que no se mira. De acuerdo. Voy a escuchar la opinión del doctor Francisco Beltrán Galindo. Exacto. Uno de los elementos que me parece importante de lo que tú has mencionado es precisamente el hecho de que Nayib Bukele estaba frente a una situación que aparentemente la tenía medida y controlada, ¿no? Que es la candidatura de Norman Quijano, la personalidad de Norman Quijano, la forma de actuar de Norman Quijano, y de hecho el primer rife, por decirlo de esa manera, fue por la edad. Desde ahí estaba mapeando la situación Nayib Bukele. Pero dice, eso se le cae, dice. Yo coincido en ese enfoque de Dagoberto plenamente, es decir, Nayib fue puesto para combatir a Norman, para derrocar a un alcalde de un perfil y unas características muy propias. Eso desaparece, es decir, ahora habrá que ver cómo se perfila un Bukele contra el nuevo candidato. Asumiendo que fuera Ana Vilma, por ejemplo, que como ya lo dijimos acá, es creo que con muchos de los precandidatos la mejor combatiente hacia esa campaña, lo cual también coincido, puede ser que no genere tanta unanimidad dentro del partido como pueden generar los otros. Sí. Pero el punto que sí me parece que de su perfil, ella es una guerrera. Ya con Nayib Bukele ya tuvieron un zipizape cuando ella era candidata y Nayib era candidato también, que ella puso un logan de defiende tu voto, el otro se lo tomó por sorpresa, lo publicó un día antes y en lugar de quedarse callada fue y lo peleó y lo discutieron en público, lo cual demuestra que eso ya le pone como por dónde van los tiros si es que van por ese lado. La vimos actuar con el presidente de la Corte de Cuentas, que cuando la querían acusar llegó a meterse y le dijo, bueno, ¿qué está hablando usted de mí? Y todo eso. Como consecuencia de ese señor, que gracias a Dios ya no está en la Corte de Cuentas, tuvo que contratar no sé cuántas gentes armadas para que con fusiles de alto calibre la pudieran detener la próxima vez. O sea, estamos frente a una combatiente. Y yo creo que eso es importante en San Salvador, porque creo que parte del fenómeno que yo le hablaba de Norman, creo que tuvo que ver con que él se cansó de andar en todas estas batallas, peleándole allá adentro, peleando afuera. Y probablemente su espíritu
ya no estaba para dar una batalla así a ese nivel. En cambio, creo que Ana Vilma tendría eso. Además que creo que su visión de la ciudad probablemente puede llegar a ser muy moderna. Estamos hablando de un Ciptrán que está colapsando el centro de la ciudad. El centro necesita ya, a partir del terremoto del 86, ya casi vamos a, ¿qué? 20, casi 30, 40 años del terremoto. Y yo creo que el centro necesita ya que se le vea como un recurso de la ciudad y que necesita ser rehabilitado. Yo creo que ella tendría eso. Edwin tiene todas sus características, es un buen diputado, es un hombre trabajador, se mete, estudia, analiza, pero probablemente no tenga el historial partidario que tiene Ana Vilma, ¿no? Fíjate que un elemento que hay que tomar en cuenta, que no le hemos citado, pero que es la foto de un momento, y es de que, según veía, las encuestas, incluso las mismas de Arena, les decían de que ante Norman Quijano, Nayib Bukele tiene un poco más del 50% y Norman un poco más del 20%. Ante Edwin Zamora, un poco más del 50% siempre y Edwin un poco más del 30%. Y ante Ana Vilma, más o menos lo mismo, un poco más del 50% Nayib y un poco más del 30% Ana Vilma. Eso puede cambiar, pero en este momento los tres candidatos están en desventaja. Y un elemento más, yo creo que la candidatura de Nayib Bukele puede ir más allá de pensar nada más en disputar la alcaldía de San Salvador. Y digo por la forma en que lo presentó Medardo González. Realmente Medardo es representativo de la dirigencia histórica del FMLN y estaba hablando de la candidatura de Nayib, no como candidatura en San Salvador, sino que una candidatura nacional. Y obviamente tiene la ventaja de ser joven, de ser persuasivo y, como decía Dagoberto, de que posiblemente represente un sector del capital y por lo tanto también apoyo económico igual que pueda tener Ana Vilma o Edwin Zamora. ¿Te parece a ti entonces que es, desde tu punto de vista, ¿no? Edwin Zamora la persona más idónea para unir el partido, dices tú? Yo decía no necesariamente Ana Vilma. Yo decía que Edwin Zamora es la gente que, por lo que he escuchado, por lo que he visto en las noticias, por lo que me han dicho algunos amigos areneros, Edwin es el que puede unir más al partido, pero tienen la duda de si va a ser el mejor contendiente contra Nayib Bukele. Y mientras que Ana Vilma, obviamente, saben que es la mejor candidata para competir, pero internamente genera anticuerpos y puede ser que cambien nada más el personaje, pero el problema lo mantengan de tener las diferencias internas en el seno de Arena. Dago, ¿cuál sería la diferencia, si hablamos de, digamos, un poco hipotético, ¿no? Si ganara Ana Vilma, si fuese la candidata finalmente, o ganara Nayib Bukele, ¿cuál sería la diferencia, la visión de cómo administrar y cambiar la capital? Antes de eso. ¿Van los kurdos otra vez? Sí. Es que es un tema que Es No interesante. los dejan pasar con los tanques turcos puestos de la frontera. tenemos que hablarlo. Tenemos que hablar para de eso. Ajá. informar de qué se trata. A ver, te escucho. Es que en la campaña electoral, pues vamos a hablar de lo electoral, Arena necesita tomar en cuenta a Norman. ¿Sí? Porque Que le ofreció, por cierto, una diputación. No me refiero a eso, no, eso no debió haberse dicho. Hay cosas que uno no debe decir. Eso no se debió haber dicho. No. Me refiero a que en la cancha electoral, por ejemplo, Arena define el candidato y Norman sale respaldándolo. Es importante. Eso es muy importante. Es un gesto inteligente y elegante. En la lucha política se necesita elegancia. Yo sé que esto es electoral. Perdón, te interrumpo, tiene razón Dagoberto, porque esa experiencia ya pasó en el frente, en Apopa. En Apopa, Luz Estrella hubiera ganado fácilmente, llevaron a Zoila Quijada, sí. y como no la apoyó, Luz Estrella perdió Zoila Quijada y perdió el FMLN. Exactamente. Buen ejemplo de eso. Norman debe aparecer respaldando al nuevo candidato elegantemente. Es decir, Arena y Norman siguen vinculados. Segundo punto, quien sea el candidato o candidata ha de apoyarse en los aspectos buenos del trabajo de Norman, los aspectos positivos. Ha de partir de eso, estableciendo la línea de la continuidad y no de la continuación
sino la continuidad como un proceso político. Lo bueno. Tercer aspecto, en el tema Bukele, es que Arena debe captar la naturaleza del proyecto, de tal manera que la campaña electoral no sea basada en las personas, porque el mundo de las personas es un mundo multicolor, sino en la naturaleza y en las pequeñas burguesías, pero tomando en cuenta el trabajo de Norman, también en los sectores más populares donde Norman también se mueve. Este es el diseño de la campaña. Es elemental que Norman aparezca siempre a la par del próximo candidato. ¿No? Si Arena no logra eso, si no hace eso, yo sé que Norman tiene una cabeza política desarrollada y puede entender esto. Si no se hace eso, ese candidato o candidata, con todas las cualidades que tenga, sale débil. Correcto. Bueno, pausa comercial, regresamos en breve. Vamos a continuar cuando volvamos. No sé si sea correcto decir, pero lo voy a decir de esta manera, ¿no? ¿Está en manos de Norman Quijano que pierda o gane Arena? Digamos que la salida de Norman, así tan elegante como la planteó, debe mantenerla tan elegante en lo que resta de la campaña. Es decir, A pesar de las molestias y de que esté... pero mire, Norman es un arenero. Yo creo que en ese sentido y ese discurso de él, para evitar la división, porque al final ese era el discurso, yo me aparto, lo cual implica también una segunda fase. Como ya lo hemos dicho, Norman es un candidato potente en los barrios de la ciudad, en los mercados, en la Málaga, en todas estas colonias donde él ha hecho mucho trabajo. Entonces, de esas cosas que no salen en los diarios, de esas cosas que no son de grandes discursos. Pero entonces, es necesario que el candidato de Arena cuente con el respaldo de él, no solo de la palabra, sino también de la gestión. Y ahí entiendo yo un poco la oferta de la Diputación, que aunque no era políticamente buen gesto hacerlo público, pero como sea, yo lo interpreto que si Norman es candidato a diputado por San Salvador, hace campaña, y si hace campaña va a ir a sus propios lugares, y si lo hace a la par del candidato para alcalde de San Salvador, pues ambos ganan los tres, gana el partido, gana él para ir de diputado y gana el futuro alcalde de San Salvador. Entonces, sí creo que eso debe ser una parte. Creo que Arena tiene que hacer un esfuerzo en este momento de dejar por lado esos pequeños pleitos, que pueden no ser tan pequeños, pero que al final... Pero fue incapaz de dejarlos de lado en las elecciones presidenciales, ¿no? Sin embargo, fíjense que al final no fue así. Usted vio que todos se terminaron cuadrando sobre el candidato, pero claro, hubo que tomar conciencia que era lo que estaba pasando del otro lado. Y hasta ese punto fue que todo se tomó. El factor que unificó a Arena al final de las elecciones presidenciales no fue tanto el hecho de que subsanaran las diferencias internas, entiendo, sino más bien que lo que estaba sucediendo en Venezuela en ese momento, usted recuerda, ¿no? Que de repente la gente dijo, si no va a pasar como lo que está sucediendo en Venezuela, pues obviamente estamos complicados, y eso es lo que al final fue el resultado o lo que arrojó el resultado. A los areneros no creo que sea eso lo que los haya unido. Eso lo que logró fue una reacción masiva de la sociedad civil. Porque la sociedad civil no es de izquierda, no quiere ese tipo de modelo totalitario, no lo quiere. Entonces, fue una reacción ante la posibilidad Pero si no es de izquierda, ¿por qué está el FMLN en el poder? Por lo que dice Norma, si es que también son empresarios, son burgueses ascendentes. Si usted ve la cantidad de riqueza, creo que ahora sale publicado un periódico donde su compañía, que es la entidad corporativa del partido, tiene casi 1.000 millones. O sea que gente de derecha votó por el FMLN. Es que mire, la gente no es de izquierda. Cuando usted ve la historia de este país,
Cuando el ERP hablaba, y me imagino que Dagoberto nos podrá contar más detalles ahí adentro, y también Juan Ramón, porque allá andaban, cuando el ERP impulsaba la famosa rebelión popular y que la gente de los barrios pobres iba a levantar a pelear contra la dictadura militar, nunca les funcionó. Y no les funcionó por una razón sencilla: la gente no es de izquierda, la gente tiene valores democráticos occidentales. Entonces, esa es una realidad. Ahora, eso no quiere decir, en la medida que el frente disfrace, si es que Dagoberto dice que no, pero suponiendo que tenga todavía esas intenciones socialistas, siglo XXI, pues la gente le tiene temor. En la medida que las disfrace, jala más votos de clase media. Pero ese es un asunto, como le digo, de manejo electoral. Yo lo que veo es que, para mí, si Norman apoya al candidato que ponga Arena, la cosa va bien. Juan Ramón, me llama mucho la atención lo que está diciendo el doctor Francisco Bertrán Galindo, ¿no? Dice, mire, el partido de FMLN no es un partido de izquierda, o simple y sencillamente habrá que entender que hay gente de derecha, las sabias palabras de Dagoberto, que hay gente de derecha que votó por el partido FMLN y por lo tanto por eso está en el poder. Correcto. Mira, fíjate que en América Latina y en general, quizá el único país que tiene problemas de gobernabilidad serios es Venezuela. Por un poco, para mí, por incapacidad, por falta de liderazgo. Al morirse Chávez, obviamente quedaron huérfanos. Y Maduro, pues no es el personaje con la suficiente capacidad para unificar el partido y sobre todo para tener capacidad de gobernar sin problema. El resto de América Latina, si tú te das cuenta, tenés una izquierda light. Y en El Salvador es lo mismo. O sea, a pesar de que tenés 4 presidentes que fueron guerrilleros, ¿no? En Brasil, en Uruguay, en Nicaragua y aquí en El Salvador, pero todos, ahí coincido con Dagoberto, todos están administrando el capitalismo. La diferencia está en que, por el lado del FMLN, tienen responsabilidad, si querés lo vamos a decir de manera un poco brutal, con un sector clientelista electoral, que es la gente más necesitada. Por eso su insistencia en la necesidad de los proyectos sociales, en la necesidad de recaudar fondos para invertir más en función social, mientras que por el lado de Arena, históricamente, tradicionalmente, ha estado más vinculada a la gran empresa privada y por eso las críticas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es de que, independientemente de si gana el Frente o Arena, aquí la estructura de, liberalismo democrático, lo vamos a llamar de alguna manera, no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el énfasis. El énfasis de Arena ha sido más en función macroeconómica, más en función de la producción. El énfasis del FMLN ha sido más en función de la situación social de la gente más necesitada y por lo tanto invertir y esa es como la gran diferencia que tú planteas. Para mí la principal diferencia, claro, que hay diferencias de fondo también en cuanto a intereses económicos, pero ese es otro análisis. Ok, está listo Tony Cabezas en la radio 102.9 Dagoberto para que puedas externar también a través de la radio 102.9 tu opinión, ¿no? Al igual que el doctor Francisco Bertrán Galindo y Juan Ramón. Tony. Puma Máxima, con su promoción aditiva Te Gana, presenta. Tony, estamos en el cierre ya de nuestra entrevista esta mañana y bueno, queremos escuchar tu opinión respecto... ¿Está Tony? Sí, ahí está, estaba viendo otra cosa ahí. Me parecía, Celia Magaña ahí. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte a ti nuevamente, Romeo, y estoy viendo rostros de buenos amigos. Dagoberto, Juan Ramón y el doctor Bertrán Galindo, ¿cómo están? Bienvenidos a 102.9. Tony, se les saluda. Igualmente, igualmente. ¿En qué tema les ocupa? ¿En qué están ahorita en este momento? Bueno, mira, lo que hemos estado analizando es, obviamente, entre kurdos, porque Dagoberto y Juan Ramón pues externaron su opinión respecto al tema de los kurdos, pero bueno, estamos hablando sobre el tema de la salida de Norman Quijano y cómo se plantea ante una situación, ante la candidatura, digamos, del FMLN. Decía el doctor Francisco Bertrán Galindo, lo decía Dago, más bien decía Dago, mire, el discurso de Nayib Bukele y su forma de actuar estaba preparada para enfrentar a decía Norman Quijano, pero eso se cae cuando Norman Quijano deja de ser candidato. Dago, así que tú estabas pendiente de externar algunas opiniones, ¿no? Exacto.
Es que estamos haciendo... Si quieres regañar a Tony, pues Sí. lo puedes hacer. Me he portado bien. Sí. Es que estamos haciendo un trabajo como de arqueología política, moviéndonos en el terreno subterráneo. Y ahora tenemos un tema y específico, la relación y la diferencia entre el proyecto de Arena y el proyecto del FMLN. Y estamos reflexionando en eso, porque ocurre que una característica del proceso histórico de nuestro país es que en este momento la confrontación no es entre izquierdas y derechas. No es esa la confrontación. No hay un proyecto de izquierda y un proyecto de derecha. Es un solo proyecto en donde el centro es el capitalismo. El centro es justamente el capitalismo. Entonces, si no hay confrontación por esa vía, ¿y cuál es el problema? Es que hay problema. Uno, es quién administra el botín de la administración de la cosa pública. ¿Y ese es un problema de poca monta? No. Es que en la lucha política el control del Estado siempre aparece de manera rutilante. ¿Quién controla el Estado? Y a su juicio, Dagoberto, eso es lo que ha sucedido al interior de Arena. Hay una pugna ahí por el control de la cosa pública, llámese Municipalidad de San Salvador. Es que Arena es un escenario que replica admirablemente el escenario del país. ¿Cuáles son los sectores que se mueven y se confrontan en Arena? Nada de eso se convierte en ninguna discusión, porque no hay discusión política. Ya. ¿Y cuáles son los sectores que se Ramón? confrontan? A ver, Juan Ramón. Juan Ramón o el doctor Bertrán Galindo. Bueno, mira, Vamos a seguir esta ruta ahora. Ese es un análisis un poco más profundo, el análisis estructural, pero hablando de los matices, la diferencia está en que el FMLN insiste en invertir en función social, es decir, su interés político electoral está en el sector de la gente más pobre en el campo y en la ciudad, y que Arena insiste sobre todo en recuperar, en reactivar la economía y obviamente si rebalsa, pues también invertir en función social. Esa diferencia es la que lleva a que uno tenga un lenguaje un poco más populista, si ustedes quieren, y otro tenga un lenguaje un poco más técnico y en ese sentido, pues la confrontación no está porque uno quiere un proyecto estructural y otro no. Pero podríamos decir, Juan Ramón, que eso desde el punto de vista de Dagoberto es lo superficial, lo profundo es quién maneja la cosa pública, ¿no? No, es que manejar la cosa pública dice. es para precisamente invertir más en función social o para favorecer a determinados sectores para reactivar la economía. Doctor Francisco Bertrán Galindo. Doctor Bertrán Galindo, adelante. Bueno, yo disiento con Juan Ramón el tema que el FMLN hace inversión en la inversión social, pobrecitos los pobres, y que Arena, pobrecitos los ricos. Yo ese es un enfoque que no lo comparto, porque al final me voy más por la línea de Dagoberto. Estamos frente a una lucha corporativa, es un tema de un esquema fascista por un lado y un esquema de democracia liberal por el otro, con algún toquecito que todos quieren de tener cierto autoritarismo en la cosa pública. Pero yo quisiera volver al tema de qué está pasando en los partidos políticos. Yo creo que aquí estamos viviendo el inicio de algo que lo vamos a ver de aquí a unos 10, 15 años, que los dos partidos grandes, que al final creo los que van a sobrevivir, van a terminar siendo partidos de tendencias. Y estas tendencias deberían irse matizando y administrando dentro de todo, de cada uno de los partidos. Arena está quizás en esto más avanzada porque lo ha tocado vivir por su propia naturaleza. El frente es como más sólido, sin embargo, las reformas que la sala da de la elección por voto cerrado y todo va a hacer que la gente de la FPL empiece a tomar un liderazgo que el Partido Comunista no ha dejado que tomen, porque ellos mantienen toda la cúpula. Entonces, en la medida que se vayan dando todas esas diferencias en el futuro inmediato, los partidos van a tender a convertirse en partidos de tendencias. ¿Qué tan contrarias las tendencias? No lo sé, pero sí creo que estamos viendo un fenómeno que nos va a llevar hacia eso.
Ok, Tony. Bueno, yo quiero introducir a nuestro invitado y escuchando esta discusión sobre la política, los partidos políticos, los intereses y todo, pues de poco va a servir si es que de repente nos llega el ébola aquí a El Salvador, y eso sí es serio. Con los kurdos. ¿Verdad? Y entonces, hoy estamos abordando este tema de la manera más seria y de la manera más responsable con el doctor Miguel Aragón. Él es asesor de vigilancia de la salud de la Organización Panamericana de la Salud, y estamos esperando al doctor Jorge Parameño, que viene de otra entrevista. Claro. Le estaba haciendo yo la pregunta al doctor Aragón sobre cuál es la información que hoy por hoy tiene la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, con respecto al ébola y las amenazas en América Latina. Y estaba respondiendo la pregunta, doctor, pues se los presento y lo introducimos a esta charla. Bueno. ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación parte del 8 de agosto, cuando el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional declaró esta epidemia de ébola en los países de África Occidental como una emergencia de salud pública de interés internacional. A partir de esa fecha se dieron recomendaciones a los países donde está ocurriendo el brote, a los países que están aledaños o puedan tener algún caso de esta enfermedad y tener un brote inicial, y el resto de los estados de miembros de la OMS, que sería el caso de nuestros países donde todavía no hemos tenido un caso. Entonces hay recomendaciones para cada país de estas tres categorías, y lo que hemos visto en las últimas semanas que se han reportado casos ya fuera del continente africano, los casos en España, en Estados Unidos, los casos sospechosos que se han investigado en Brasil y recientemente en Chile. Parece, pero Chile alguien decía, ni tan siquiera estamos cerca de considerarlo un caso sospechoso, ¿no? Alguien lo decía y lo vi en CNN. Pero bueno, mira, yo creo que una pregunta importante, doctor, antes de terminar el enlace es, voy a hacer eco y recordar las palabras que dijo el jefe del Comando Sur, ¿no?, de los Estados Unidos, que andaba aquí en la región, y dijo, los países centroamericanos no están preparados y es inminente la llegada del ébola a la región centroamericana, decía. Ya, yo creo que todos los países, por eso la alerta que se ha hecho por parte de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana, de que todos los países donde todavía no hay casos deben de estar haciendo todas las actividades de preparación, principalmente actividades de detección, ya sea en los puntos de entrada, pero también recordemos que esta enfermedad puede no manifestarse hasta 21 días. Okay. Ya, entonces hay que también tener capacidad dentro del país, dentro de las unidades sanitarias, para la detección temprana y el manejo adecuado. Bueno, Tony, gracias, Tony. Saludos para ti y para tu invitado. Bueno, vamos a ver cómo estamos, si estamos preparados aquí, y si no, nos vemos el día de mañana. Nos vemos hasta luego. Hasta luego, amigos, allá en el Canal 12. Hacemos nosotros una pausa comercial, regresamos en breve ya para el cierre de Hechos AM. Puma Máxima, con su promoción Aditiva Teigana, presentó. Bueno, estamos de regreso. Dagoberto, solo para despedir la entrevista de hoy, muchas gracias por habernos acompañado. Cómo no. Un abrazo a todos y a todas. Cuídense mucho. Y a los kurdos, además. Sí. Ajá. Solidaridad para todos los pueblos que luchan. Juan Ramón, también muchas gracias. Gracias. Si quieres expresar algunas palabras de cierre. Pues. No, quizás nada más reflexionando de que Jorge Meléndez, Roberto Lorenzana, Benito Alari y por supuesto Salvador Sánchez Serén tienen que apoyar a la ministra de Salud. Este es un tema realmente de importancia nacional, la vida de los salvadoreños, no todos, pero estoy hablando de los funcionarios que tienen capacidad de mover gente, tienen que hacerlo. Este es un tema fundamental para prevenir que no entre el ébola al país, porque si entra, nos fregamos todos. Doctor. Bueno, antes que nada, gracias, siempre es un honor estar acá y coincido que más allá de los temas electorales y políticos,
esto del ébola, que creo que es inminente, que va a estar acá en algún tiempo, ojalá que la institucionalidad esté lista para poder enfrentarlo. Y el punto es, bueno, entra y cómo cortar, ¿no? La expansión, digamos. El problema es ¿no? que para un país como El Salvador, con las limitaciones hospitalarias, de medicina, con el hacinamiento personal, en que se vive. con el hacinamiento, por ejemplo, en las viviendas, en los centros penales, en cantidad de lugares, va a ser muy difícil controlar. Hace un programa sobre el ébola. El enfoque político, pero no necesariamente médico, no, es que este es un problema incluso militar. Sí, exactamente. Es de seguridad nacional. De seguridad nacional. Sí, seguro. Muchas gracias, Dagoberto, Juan Ramón, y gracias, doctor Francisco Bertrán Galindo. Gracias. Nosotros llegamos al final, nos vemos el día de mañana a las 5:30. Es todo, buenos días. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.